6 metros por segundo. Mientras que el automóvil azul ya no recorrió 80 metros, recorrió 100 metros en los 5 segundos. Por eso la velocidad es de 20 metros por segundo. Si observamos algo clave que tenemos que comprender es que entre más velocidad, más inclinada va a estar la línea. Miren que la línea roja, la del carro rojo, que fue el menos veloz, tiene una inclinación un poco menor a la inclinación que tiene la recta o el gráfico de la velocidad del carro. Podemos observar que el automóvil no había recorrido 20 metros. Si la velocidad hubiera sido siempre la misma, pues en los primeros 20 metros había durado un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo y otro para un total de 5 segundos. Pero obviamente cuando arrancan los carros, llevan una velocidad de 0, van aumentando, digamos que 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, van aumentando su velocidad porque por algo acelerar, ¿no? Están acelerando hasta que pues llegan a su máxima velocidad cuando llegan aquí a los 100 metros, que sería el final de la carrera, ¿no? Entonces, si hacemos un gráfico un poco mejor de la velocidad, por ejemplo, o del espacio contra el tiempo recorrido por el carro azul, podemos observar que el gráfico más correcto sería este gráfico, ¿sí? ¿Sí? Porque aquí, digámoslo así, que llevaba poquita velocidad, va aumentando, aumentando, aumentando. Es que a medida que pasa el tiempo, aumenta la velocidad, entonces el gráfico más correcto de la velocidad sería este gráfico, ¿sí? El gráfico de posición. Hablamos de velocidad promedio. Sí, la velocidad promedio del auto azul fue 20 metros por segundo, pero ¿qué tal si alguien me dijera, sí, pero yo quiero saber cuál es la velocidad que el auto rojo llevaba? La velocidad no va a ser de 20 metros por segundo. Para esto es para lo que se utiliza el concepto de derivada. Entonces vamos a aclarar un poco más el concepto observando este gráfico. Ya les decía, la derivada me permite encontrar la velocidad en un punto específico, ¿sí? Esta función, ¿sí? Esto se puede llamar una función. Por ejemplo, yo quisiera hallar la velocidad exacta en el punto 2. Sabemos la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio, ya tracé con rojo, pero esta es la velocidad del carro azul. Recordemos que la velocidad promedio en todos estos 5 segundos era de 20 metros por segundo. Pero la velocidad exacta que llevaba cuando había recorrido 2 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este punto lo voy a llamar el punto XY. Si ustedes no alcanzan a ver bien aquí, los invito a que coloquen el video. Entonces, este punto se llama el punto XY. Querríamos decir que en este caso la X valdría 2, o sea, serían 2 segundos, y la Y sería más o menos que unos 18 metros. Sí, pero recuerden que es porque yo escogí este punto, porque este punto, entonces la X ya sería 2,8 segundos más o menos, y la Y serían más o menos 32 metros. Sí, porque este punto, o sea, yo voy a calcular en este caso la velocidad en 2 segundos, pero igual podría ser en 3 o 4 o en 5 segundos. La coordenada X pues sería la X y la coordenada Y sería la Y. Pero recordemos que la Y también se puede llamar f de X. ¿Por qué? Pues porque esta es la imagen de la X, ¿sí? Entonces la imagen de la X es f de X. Ahora, obviamente obtendría una más exacta si en lugar de calcular la velocidad promedio entre 0 y 5, calculara la velocidad entre este punto y 5. Entonces la velocidad ya sería esta, ¿sí? Ya sería la velocidad calculada entre el segundo 2 y el segundo 5, porque utiliza esos dos puntos. Pero como esto lo queremos hacer para cualquier segundo en el que hayamos escogido los puntos, por ejemplo, yo hubiera podido colocar este punto aquí o aquí o aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar las coordenadas de este punto, pero vuelvo a decirles, este punto puede estar aquí o aquí, ¿no? Las coordenadas de este punto en este caso serían 5,100, ¿sí? 5 segundos y 100 metros. Pero las vamos a calcular dependiendo del tiempo transcurrido entre este punto y este punto. Entonces, el tiempo, entonces al tiempo que ha transcurrido desde el segundo 2 hasta el segundo 5 lo voy a llamar h. Sí, que a eso es a lo que se le llama el incremento
o sea, el tiempo que pasó entre este punto y este punto. Acá lo nombran y la X, que quiere decir también incremento de X. A mí me gusta la H, si este punto se llama X, ¿sí? El tiempo transcurrido aquí es X. ¿Cuál sería el tiempo aquí? Pues simplemente sería a esta X sumarle la H y ese sería el tiempo acá. Entonces el tiempo acá sería X más. Y por lo tanto, la imagen de X más H sería pues F de X más H. Vuelvo a decirles que estoy colocando aquí o aquí, ¿sí? Entonces, miren que este punto sería esta X, que serían los 2 segundos, más el incremento, que sería pues la H. Lo mismo aquí, esta sería la imagen de X más H. Entonces, mirando hasta ahora el momento, si quisiéramos hallar la velocidad desde este punto hasta este punto, tendríamos tiempo. Aquí primero que todo, el tiempo transcurrido entre este punto y este punto, ¿cuál es? Yo lo nombré H, entonces el tiempo sería H. ¿Y el espacio recorrido cuál sería? El espacio recorrido sería pues el espacio que recorrió desde aquí, desde casi los 20 metros hasta los 100 metros. ¿Que de dónde resulta esta distancia? Obviamente vuelvo a decirles porque cambiar, ¿sí? Aquí el espacio recorrido sería menos, pero ¿cómo podríamos encontrar el espacio? Pues sería simplemente a todo este espacio que sería f de x más h, le quitamos este que sería f de x y nos queda que el espacio desde aquí hasta aquí es f de x más h menos f de x. Entonces aquí en lugar de espacio, pues colocaríamos f de x más h menos f de x. Pero si queremos encontrar la velocidad exacta en este punto, pues aquí ya va un poco más exacta que cuando la idea sería ir acercando este punto más, más y más hasta que este punto llegue aquí y obviamente pues ya la velocidad calculada sería la velocidad exacta en este punto, que miren que resulta siendo la recta tangente. Entonces, como la idea es que esta distancia h, o sea, corramos este punto hasta que el tiempo transcurrido entre este punto y este punto tienda a cero, entonces nos quedaría que la velocidad exactamente en un punto sería el límite cuando el incremento es cero, o sea, medio segundo, la idea es que el incremento tienda a cero, ¿sí? Entonces, el límite cuando el incremento tiende a cero, recuerden nuevamente que en algunos videos no el incremento h, sino delta x de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, para concluir, recuerden, la derivada es la que me permite encontrar la velocidad en un punto exacto. O también podemos decir, la derivada es la que me permite encontrar la recta tangente a una función dada. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Ok, listo. Estuvo algo largo, pero solo para saber de qué se habla o qué se está tratando el rato de nosotros tener ejercicios o tratar de calcular la derivada. ¿Sí? Entonces no se olviden que la derivada específicamente es para nosotros encontrar, en este caso como el ejemplo nos dio, la velocidad exacta, ¿sí? De un punto o la pendiente de un punto exacto. Sí, eso es lo que trata la derivada o eso es lo que se consigue al rato de nosotros realizar una derivada. Y bueno, lo que hizo aquí fue valerse de una fórmula de física, la velocidad es distancia sobre el tiempo, ¿sí? Y matemáticamente lo representó. ¿Ok? ¿A qué quiero llegar con esto? Que nosotros tenemos que partir de la última formulita que él hizo, ¿sí? Donde ya encontró todo eso. Para lo cual, por favor, les voy a compartir pantalla de la ficha de esta semana. ¿Ok? Bueno, entonces estamos aquí. Tenemos la definición teórica de lo que es la derivada, ¿sí? Encontrar la pendiente, ¿sí? De una tangente
o el punto específico de cierta velocidad de un punto determinado. ¿Ok? Eso no es nada más de lo que explica en este breve video, ¿no? Toda esta parte de teoría. Pero que llegamos al final a sacar esta fórmula. Sí, sí pueden observar. ¿Ok? Entonces se obtiene esta fórmula, que es la cual nos va a servir para nosotros seguir trabajando. ¿Ok? Hacemos un poquito más. Entonces, vamos a trabajar con la fórmula, que es lo importante. Vamos a ver un poquito de. Vamos a entrar de lleno a lo que es la derivada de una función. ¿Sí? Considerando la función f definida en el intervalo abierto y un punto a fijo se tiene que la derivada de la función en f en el punto a se define como. Tenemos aquí f', ¿sí? En este caso de a puede ser x, para que no se confundan, esa sería la fórmula. O todo esto se lee como derivada es igual al límite de f, la derivada menos la función, todo esto sobre h. Ya vamos a ver que h también puede ser x', sí, pero o incremento de x, sí, que es lo que hablaba el video. Si este límite existe, de lo contrario, f', la derivada no está definida. La última expresión coincide con la velocidad instantánea del movimiento continuo uniformemente acelerado en cinemática, aunque podría calcularse todas las derivadas empleando la definición de la derivada como un límite. Existen reglas bien establecidas, conocidas como teoremas para el cálculo de derivadas, las cuales permiten calcular la derivada de muchas funciones de acuerdo a su composición sin tener que calcular forzosamente el. Tales reglas son consecuencia directa de la definición de derivadas o teoremas anteriores del libro. También puede definirse alternativamente la derivada de una función en cualquier punto de su dominio de la siguiente manera. ¿Okay? Aquí tenemos igual, la cual representa un acercamiento a la pendiente de la secante a la pendiente de la tangente, ya sea por la derecha o por la izquierda según el signo de A. El aspecto de este límite está relacionado más con la velocidad instantánea del movimiento uniformemente acelerado que con la pendiente de la recta tangente a la curva. No obstante, su aparente diferencia es posible demostrar con el cálculo de la derivada con cualquiera de los límites anteriores expresados. Proporciona siempre el mismo resultado. ¿Ok? Listo. Eso es la parte teórica de lo que es la derivada de una función. ¿Sí? Entonces, vamos a ir explícitamente a un ejercicio para que todo esté un poco más claro. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una función, ¿sí? Y tenemos nuestra fórmula, que es la que yo les dije que de esta de aquí uno parte, ¿no? Entonces, primero, tenemos nuestra fórmula, ¿sí? Para nosotros calcular la derivada. Y contamos con esta, que es la función, ¿ok? Esta de acá, vamos a omitirla, ¿sí? Este es un dato que nosotros tenemos que sacar, ¿no? Ya les voy a enseñar cómo. Listo. Entonces,
El video que nosotros apreciamos al principio es solo para sacar esta fórmula de aquí, ¿sí? Esta es la fórmula que nosotros vamos a partir. El límite h es el incremento de x cuando tiende a 0. De la función x más el o x más h es igual. Ahora, Buenas noches, licenciado. en algunos textos ustedes van a encontrar que en vez de la h, ¿sí? Pueden tener este, delta de x o incremento de x, ¿ok? Pero esto es igual a h. Y es mejor trabajar con esta h para que no se confundan, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula principal que nosotros vamos a partir para hacer nuestros ejercicios de derivada de una función, ¿ok? Listo. Este como primer punto. Tenemos que tener claro en este caso, la fórmula con la que vamos a trabajar. Y segundo punto, siempre nos va a dar el valor de una función. En este caso, en este ejemplo, la función sería f de x y tenemos el siguiente binomio, 3x más 5. ¿Ok? Esta es la función que nos está dando. Y de esta nos pide que calculemos cuál sería nuestra derivada. La derivada f, que es f', ¿sí? F, en la parte superior significa f', que eso es igual a la derivada. ¿Ok? Listo. Como primer punto, entonces, tenemos siempre, cuando nos pide calcular una derivada de una función, siempre nos tiene que dar una función en la cual nosotros tenemos que basarnos. ¿Ok? Y como segundo punto, ¿sí? Tenemos que sacar la función, esta partecita de aquí. Pues, tenemos que sacar esta parte de acá. Miren que f de x de la fórmula ya nos está dando, que es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, la que nos faltaría por sacar es esta de acá. Entonces, vamos a basarnos en esta misma, en este mismo binomio, ¿sí? Y vamos a poner f x más h es igual y conservamos los términos, pero ya no vamos a tomar en cuenta esta x, sino que en vez de la x vamos a poner x más h. ¿Ok? Más 5. Ya. Entonces, como ustedes pudieron observar, ya obtuve mis dos incógnitas, llamémoslo así, o la parte de las fórmulas que necesito saber. Listo. Y lo que procedo es a reemplazar en la fórmula. Aquí, como pueden observar, el límite dice cuando h tiende a 0. ¿Sí? Cuando h tiende a 0.
Pero ¿qué pasaba si nosotros a la h le colocamos en cero en el denominador? Automáticamente todo se vuelve cero. ¿Sí? Y 0 sobre 0 es una indeterminada. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que seguir factorando. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Yo ya tengo prácticamente, digamos, mis dos incógnitas, tanto en la función f x más h y en la función de x. ¿Ok? Entonces, lo que procedo a hacer es a sacar la derivada, ¿sí? Y esto va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 y me baso de mi fórmula, ¿no? Pero en vez de esto yo ya puedo reemplazar los términos. Me dice que f, la función de x más h, es igual a 3 que multiplica x más h más 5, ¿sí? Y por otro lado tengo que f de x es igual a 3 de x más 5. Entonces, me precede un signo negativo. Voy de hecho a copiar todo lo que tengo. Voy de hecho a copiar todo con entre paréntesis porque este signo que está afuera negativo va a cambiar todo lo que hay aquí adentro. ¿Sí? Entonces, para hacerlo bien y no equivocarme, voy a ponerlo entre paréntesis. Todo esto sobre h. ¿Sí? Ok. Entonces, sigo resolviendo. Pongo límite de h a 0 y multiplico. Hago una propiedad distributiva. ¿Sí? Multiplico 3 de x más 3h más 5. ¿Ok? Y menos todo lo que tengo en este paréntesis. Menos por más 3x me va a quedar menos 3x. Y menos por más 5 me queda menos 5. ¿Ok? Todo esto sobre h. Tengo términos semejantes, lo que puedo hacer es reducción, sumar, restar. ¿Ok? Términos semejantes. ¿Sí? Y lo que puedo hacer es suprimir, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un más 3 positivo, se va con este menos 3x negativo. Tengo un más 5, tengo un menos 5, se va, ¿ok? Y lo que me quedaría es 3h, ¿sí? Sobre h. Como el 3 multiplica la h, yo aquí sí puedo dividir esta h con esta h. Y lo que me quedaría es que esto es igual a 3. ¿Sí? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna inquietud. Cristian, podemos hacer un ejercicio de la ficha. Ya, verán. Eh, ¿En qué parte más o menos se quedaron? ¿Por qué? Porque de hecho ya les comparto pantalla de la ficha. Ya. Porque de la ficha, la parte de actividades, ok, les puse 3 ejercicios.
El primero, que es muy idéntico al que acabamos de hacer ahorita. El segundo, que ya es como una función cuadrática. Y el tercero con un caso de factoreo. Entonces, de hecho, les voy a enseñar con los ejercicios muy similares para que ustedes lo puedan resolver. Entonces, si resuelvo un ejercicio, prácticamente ya les estaría resolviendo. ¿Sí? Entonces, ahorita sí no vamos a resolver porque puse uno solo de cada uno para que no se compliquen. Entonces, no sé de aquí en qué parte se perdieron o qué parte no entendieron. En la simplificada le dicen, puedo nomás simplificar siempre y cuando sean los números iguales, ¿no es cierto? Sí, exacto. Puedo simplificar siempre y cuando sean los mismos términos. Por ejemplo, 3x, voy a anotar a un ladito 3x. Si le resto 3x, se va a hacer 0. ¿Ya? Entonces, para no estar haciendo esto, yo solo simplifico, que está aquí con rojo. Simplifico el más 3x, menos 3x, y se va. Tengo un 5 positivo, un 5 negativo, 5 menos 5 igual a 0. Entonces se va. Y lo que me quedaría es 3h sobre h. H con h se va y me queda 3. ¿Ok? Entonces ese sería el resultado de este límite. ¿Ok? ¿Alguien más en donde se haya quedado? Ya cuando listan una consulta, cuando los términos, por ejemplo, son diferentes de ley, hay que en todo caso sumar y o restar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Cuando son términos diferentes, por ejemplo, digamos que aquí ya tengo un más, en vez de, a ver, hagámoslo cuatro, se vayan a confundir. Tengo un más 3x y un más 3x. Entonces 3x más 3x me quedaría 6x. X. ¿Sí? Ya. Y 6x, aquí está 3h, entonces ya sería más 3h. ¿Sí? Cuando me quede en este caso así, ¿qué me dice que la h vale cuánto? 0. Cero. Cero, dice. La h Cero, vale. dice. Entonces conservo ese 6 más x, pero aquí tendría un 3 por 0. ¿Cuánto es 3 por 0? 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Solo 6x. Y bajamos solo esto. Porque 6 más x, 6x más 0 es 6x. ¿Ok? Entonces, en este último paso, por favor, ¿por qué no le simplifiqué por 0? Porque hubiera llegado a lo mismo. Por ejemplo, si aquí a esta h le hubiera hecho 0, se hacía 0. Y si arriba le hacía 0, quedaba 0. Y ustedes saben que 0 dividido para 0 es una indeterminada. Entonces no puedo resolver. Pero lo que sí puedo es anular estas h's y me queda solo el número entero, que en este caso es el 3. ¿Ok? ¿Sí? Voy a borrar esto para que no se vayan a equivocar. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Y de hecho va a haber ejercicios que les salga así. Entonces ahí sí ya reemplazan el h por el 0 y les va a quedar cierto resultado. ¿Ok? Acá en la parte de arriba estamos claros, ¿no? Partimos de esta fórmula. ¿Ok? Y reemplazamos sus valores de f de x y de f de x más h. ¿Sí? Estamos claros en la fórmula, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Avanzamos, por favor, al siguiente ejercicio. ¿Sí? Y el siguiente ejercicio ya se van poniendo un poco más complejos, ¿no? Entonces, por favor, pero partimos del mismo, ¿no? De la misma fórmula. ¿Dónde estás? Mm, Ya. Entonces, vamos ahora, tenemos un ejercicio con exponente
elevado a la 2, ¿sí? O función cuadrática también, ¿no? Listo. Miren, partimos de la misma fórmula, ¿ok? Entonces, vamos a copiar nuestra fórmula, la cual dice F límite cuando h tiende a 0, f de x más h menos f de x. ¿Ok? Todo esto sobre h. ¿Ok? De esta fórmula siempre vamos a partir. ¿Ok? Y nos dice de la función. Esta función de x cuando x es al cuadrado. ¿Ok? Por favor, se me corta la clase, ingresan con el mismo link, ¿ya? Entonces, tenemos f de x. Con esta parte de aquí, nosotros vamos a sacar f de x más h. Y lo único que hacemos que en vez de x, reemplazamos por x más